El maestro nunca dijo con arrogancia: yo profetizo que tal y tal suceso ocurrirá. Él, más bien, insinuaba: ¿no crees que podría suceder? Pero su lenguaje sencillo encerraba un vaticinio poderoso. Nunca se retractaba, ni jamás sus ligeramente veladas profecías resultaron falsas. Sri Yukteswar era de naturaleza reservada y positivamente práctica. Nada recordaba en él al absorto y alienado visionario. Sus pies descansaban firmemente sobre la tierra, mientras su cabeza permanecía anclada en el cielo. La gente práctica despertaba su admiración. La santidad no es sinónimo de estupidez. Las percepciones divinas no son incapacitantes. Solía decir: la activa expresión de la virtud da nacimiento a la más aguda inteligencia. A mi maestro no le gustaba hablar sobre los reinos suprafísicos. Su única mágica aura estaba constituida por una simplicidad absoluta. En sus conversaciones evitaba hacer referencias sorprendentes y en la acción era siempre expresivo y libre. Otros hablaban de maravillas y milagros, pero no podían realizar uno solo. Sri Yukteswar rara vez mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente operaba en ellas a voluntad. El hombre que ha alcanzado la unión con Dios no hace ningún milagro sin recibir previamente una sanción interna, decía mi maestro. Dios no desea que los secretos de su creación sean revelados promiscuamente. Además, cada individuo tiene el inalienable derecho al libre albedrío. Los santos no violan esa independencia. El silencio habitual de Sri Yukteswar era causado por su profunda percepción del infinito. No que le quedaba tiempo para las interminables revelaciones que ocupan los días de los instructores que no han percibido a Dios. Las escrituras hindúes dicen: en los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Debido a la apariencia nada espectacular de mi gurú, muy pocos de sus contemporáneos le reconocieron como un superhombre. El adagio popular que dice: necio es aquel que no puede ocultar su sabiduría, nunca podría ser aplicado a mi profundo y calmado maestro. Aunque nació como todo mortal, Sri Yukteswar había realizado su identidad con el Señor del tiempo y del espacio. Él no encontraba ningún obstáculo insuperable para la amalgama de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que no existen tales obstáculos, salvo en el hombre que no emprende la aventura espiritual. Siempre solía conmoverme íntimamente el simple contacto con los santos pies de Sri Yukteswar. Un discípulo se magnetiza espiritualmente a través del devoto contacto con un maestro. Una corriente sutil se genera entonces. A menudo, el mecanismo de los hábitos indeseables del discípulo es cauterizado en su cerebro y el conjunto de sus tendencias mundanas es beneficiosamente perturbado. Momentáneamente, cuando menos, éste puede ver los velos de Maya levantarse y vislumbrar la felicidad real. Mi cuerpo entero respondía con un arrobamiento de liberación siempre que me arrodillaba al estilo de la India ante mi gurú. Incluso cuando la Giri Mahasaya se hallaba en silencio, me decía mi maestro, o cuando conversábamos sobre otros temas que no fueran estrictamente religiosos, yo me daba cuenta de que él me transmitía un inefable conocimiento. Sri Yukteswar ejercía una influencia similar sobre mí. Si yo penetraba en la ermita preocupado o con una actitud mental de indiferencia, tal predisposición cambiaba imperceptiblemente. Una dulce y bienhechora paz descendía sobre mí ante la sola presencia de mi gurú. Cada día a su lado era una nueva experiencia portadora de gozo, paz y sabiduría. Jamás le vi sumido en la ilusión, ni emocionalmente intoxicado por la ambición, la ira o los apegos humanos. La oscuridad de Maya se aproxima silenciosamente. Corramos a nuestro hogar interior.
Con estas palabras de advertencia, mi maestro recordaba constantemente a sus discípulos la necesidad de practicar Kriya Yoga. De vez en cuando, algún nuevo estudiante expresaba sus dudas con respecto a sus méritos para dedicarse a las prácticas del yoga. Olvida el pasado, solía decir Sri Yukteswar. Las vidas desvanecidas de todos los hombres se encuentran manchadas por las múltiples culpas. La conducta de cada ser humano será siempre imperfecta mientras no haya establecido su conciencia en la divinidad. Todo mejorará en el futuro, si estás haciendo un esfuerzo espiritual en el presente. Mi maestro tenía siempre jóvenes chelas, discípulos, en su ermita. La educación de estos jóvenes, tanto intelectual como espiritual, fue un empeño al que dedicó toda su vida. A un poco tiempo antes de morir, aceptó como residentes de la ermita a 2 niños de 6 años y a un joven de 16. Quienes se encontraban a su cargo recibían un cuidadoso entrenamiento. Las palabras discípulo y discípula están relacionadas tanto en el aspecto etimológico como práctico. Los residentes del ashram le amaban y reverenciaban. Una breve palmada suya era suficiente para que todos corrieran entusiásticamente a su lado. Cuando estaba silencioso o retraído, nadie se atrevía a hablar, pero cuando reía jovialmente, los niños le consideraban como si fuera uno de ellos. Muy rara vez pedía al maestro un favor personal a los demás, ni aceptaba cooperación o ayuda de los estudiantes, salvo que ésta le fuera ofrecida gustosamente. Él mismo lavaba su ropa si sus discípulos se olvidaban de tal privilegiada tarea. Su vestimenta usual era la tradicional túnica color ocre de los swamis. En la ermita usaba zapatos sin lazos, de piel de tigre o de venado, según la costumbre de los yogis. Mi maestro hablaba con fluidez el inglés, el francés, el hindi y el bengalí. Su conocimiento del sánscrito era también bastante bueno. Pacientemente instruía a sus jóvenes discípulos mediante un fácil y corto método que él había ingeniosamente desarrollado para el estudio del inglés y el sánscrito. El maestro no tenía apego a su cuerpo, pero cuidaba de él. La divinidad, decía, se manifiesta debidamente a través de un cuerpo y una mente sanos. Rechazaba igualmente todos los extremos. En cierta ocasión, un discípulo principió un largo ayuno. Mi gurú le dijo riendo: «¿Por qué no le das un hueso al perro?». La salud de Sri Yukteswar era excelente. Yo jamás me vi enfermo. Permitía a sus discípulos consultar a los médicos si así lo deseaban. Su propósito era respetar las costumbres mundanas. Los médicos deben llevar a cabo su labor de curar a través de las leyes divinas aplicadas a la materia. Mas siempre hacía resaltar la superioridad de la terapia mental y con frecuencia repetía: «La sabiduría es la suprema terapia». El cuerpo es un amigo traicionero. Denle únicamente lo que necesita, no más. Solía decir a sus discípulos: el dolor y el placer son transitorios. Sobrelleven todas las dualidades con calma, tratando a la vez de remontarse más allá de su alce. La imaginación es la puerta a través de la cual penetran igualmente la enfermedad y la curación. Desconfíen de la realidad de la dolencia, aun cuando estén enfermos, y el visitante se marchará. El maestro contaba con muchos médicos entre sus discípulos. Aquellos que han estudiado fisiología deberían prolongar sus estudios ahondando en la ciencia del alma. Una sutil estructura espiritual se halla oculta tras el mecanismo del cuerpo. Sri Yukteswar aconsejaba a sus estudiantes que se convirtieran en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, un ejecutivo occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Alababa el progreso y los recursos de higiene de Occidente y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria a Oriente. La disciplina no me era desconocida. En mi hogar, mi padre era estricto y mi hermana Ananta con frecuencia severo. Pero el entrenamiento de Sri Yukteswar no puede menos que clasificarse como drástico. Verdadero perfeccionista, mi gurú era supercrítico con sus discípulos, ya fuera en los asuntos del momento o en las más sutiles matices de la conducta diaria. Las buenas maneras carentes de sinceridad
son como una dama hermosa pero muerta. Solía decir, cuando la ocasión era apropiada, la rectitud exterior sin cortesía es como el bisturí de un cirujano, efectivo pero desagradable. La franqueza y la cortesía juntas son bienhechoras y admirables. Aparentemente, el maestro estaba satisfecho de mi adelanto espiritual, puesto que rara vez se refería a él. En otras cuestiones, mis oídos jamás dejaban de oír reproches. Ser distraído, dar rienda suelta de vez en cuando a momentos de melancolía, no observar ciertas reglas de etiqueta y mi manera de actuar, ocasionalmente sin métodos, constituían mis principales ofensas. Observa cómo las actividades de tu padre, Bhagavati, están bien organizadas y equilibradas, decía mi gurú. Los discípulos de la Giri Mahasaya se habían conocido poco después de mi primera visita a Serampore. Mi padre y Sri Yukteswar se profesaban honda admiración mutua. Ambos habían construido una hermosa vida interna de sólido granito espiritual, indestructible frente al paso del tiempo. De un instructor temporal había ya absorbido en mi temprana edad algunas lecciones erróneas. Se me había dicho que un chela no necesita preocuparse intensamente de los deberes mundanos y cuando había incurrido en negligencia no se me había castigado. La naturaleza humana encuentra tales instrucciones muy fáciles de asimilar, pero bajo la férula implacable de mi maestro pronto me recobré de tan agradables ilusiones de irresponsabilidad. Los que son demasiado buenos para este mundo están adornando algún otro, comentó un día Sri Yukteswar. Mientras respires el aire libre de la tierra, tienes la obligación de realizar con gusto tu servicio. Únicamente aquel que ha dominado el estado de suspensión de la respiración está libre de los imperativos cósmicos. Y añadió con frialdad, no dejaré de hacerte saber cuando hayas obtenido la perfección final. Mi gurú no podía ser sobornado ni aun por el amor. No mostraba ninguna lenidad para aquellos que, como yo, voluntariamente se ofrecían a ser sus discípulos. Ya fuera que mi maestro y yo nos hallásemos rodeados de sus estudiantes o por extraños, o estuviésemos los dos a solas, siempre hablaba con claridad y me reconvenía con agudeza. Ni un solo rasgo de superficialidad o inconsistencia escapaba a su censura. Ese trato demoledor del ego era difícil de soportar, pero yo estaba resuelto a permitir que Sri Yukteswar alisara todas las arrugas psicológicas de mi ser. Durante esta titánica transformación, muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario. Si no te agradan mis palabras, puedes marcharte cuando gustes, me decía mi maestro. No quiero de ti más que tu perfeccionamiento. Quédate siempre y cuando te sientas beneficiado. Me encuentro infinitamente agradecido por cada uno de los humillantes golpes que asestó él a mi vanidad. Solía yo sentir que el maestro estaba metafóricamente descubriendo y extrayendo cada uno de los dientes cariados que había en mis mandíbulas. La recia médula del egoísmo es difícil de extirpar sin el uso de cierta rudeza. Una vez que éste ha desaparecido, Dios encuentra por fin un canal libre de obstrucciones. En vano intenta él fluir a través de los corazones endurecidos por el egoísmo. La intuición de Sri Yukteswar era tan penetrante que sin prestar atención a las palabras de sus interlocutores, a menudo solía responder a sus pensamientos no expresados. Entre lo que una persona piensa realmente y lo que expresa verbalmente, puede existir un abismo. Manteniéndote en calma, decía, trata de percibir los pensamientos que yacen más allá de la confusa verborrea de los hombres. Las verdades reveladas por la divina visión interior son con frecuencia dolorosas para los oídos mundanos. Mi maestro no era popular entre los estudiantes superficiales. Los sabios, siempre pocos en número, le reverenciaban intensamente. Me atrevería a decir que si Yukteswar hubiera sido el maestro más solicitado gurú de la India, si sus palabras no hubiesen sido tan sinceras ni tan censoras. Soy muy estricto con aquellos que vienen a mí en busca de entrenamiento, admitía. Nunca transijo, pero tú serás mucho más amable con tus discípulos.
Esa es tu manera de ser. Yo trato de purificar únicamente en el fuego de la severidad, cuyo ardor es insoportable para el hombre medio. La suave brisa del amor tiene también un efecto transformador. Tanto los métodos inflexibles como los benévolos son igualmente efectivos si se aplican con sabiduría. Tú irás a países extranjeros donde los descorteses ataques contra el ego no son bienvenidos. Un instructor no podría difundir el mensaje de la India en Occidente sin estar dotado de una buena dosis de adaptabilidad, paciencia y mansedumbre. Me resisto a relatar con cuánta frecuencia he recordado en Estados Unidos las palabras de mi maestro. Aun cuando el lenguaje directo de Sri Yukteswar impidió que grandes multitudes le siguieran durante su permanencia en la tierra, su espíritu continúa viviendo hoy en el mundo a través de su creciente número de sinceros estudiantes que siguen sus enseñanzas. Los guerreros como Alejandro Magno buscaron dominar territorios conquistados. Los maestros como Sri Yukteswar tienen un dominio más grande, las almas de los hombres. Era costumbre de mi maestro el señalar las insignificantes faltas de sus discípulos con una gravedad portentosa. Un día, mi padre vino a Serampore a presentar sus respetos a Sri Yukteswar. Probablemente esperaba recibir algunas palabras de encomio sobre mí, pero grande fue su desazón al oír una larga enumeración de mis imperfecciones. Mi padre corrió a verme. Por las observaciones de tu maestro, creo que eres un completo fracaso, exclamó sin saber si reír o llorar. La única causa del descontento de Sri Yukteswar esa vez era que yo había estado tratando de convertir a cierto hombre al sendero espiritual, no obstante haberme él sugerido amablemente que no lo hiciera. Con irreflexiva rapidez busqué a mi gurú, me recibió con los ojos bajos, como convicto de su falta, y esta fue la única vez que vi al divino león sumiso ante mí. Ese momento único fue saboreado con toda intensidad. Señor, ¿por qué me ha juzgado tan despiadadamente a mi desconcertado padre? ¿Acaso era justo? No lo volveré a hacer, me dijo Sri Yukteswar en tono de disculpa. Al instante quedé desarmado, que fácilmente el gran hombre confesaba su falta. Aun cuando nunca más volvió a inquietar la mente de mi padre, mi maestro continuó sin descanso diseccionando mi comportamiento en cualquier momento y lugar que le pareciera conveniente. Algunos discípulos nuevos se unían frecuentemente a Sri Yukteswar en una crítica detallada de los demás. Creíanse sabios como el gurú, modelos de discernimiento sin tacha, pero aquel que toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos censores huían precipitadamente tan pronto como el maestro disparaba públicamente en su dirección algún comentario incisivo proveniente de su análisis crítico. Las sensibles debilidades interiores que se sublevan ante el más mínimo roce de censura se asemejan a regiones corporales enfermas, las cuales se retraen incluso al ser tratadas con delicadeza. Tal era el gracioso comentario de Sri Yukteswar acerca de los suidictos estudiantes. Muchos discípulos poseen una imagen preconcebida del gurú a través de la cual juzgan sus palabras y acciones. Semejantes personas se quejaban con frecuencia de no entender a Sri Yukteswar. Tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Si un santo les resultase explicable, ustedes también serían santos. Entre trillones de misterios que palpitan cada segundo el inexplicable aire, puede uno aventurarse a pedir que la insondable naturaleza de un maestro se comprenda de inmediato. Los estudiantes venían, pero generalmente se marchaban. Aquellos que deseaban un cómodo sendero pleno de simpatía inmediata y de reconfortante reconocimiento no lo encontraban en nuestra ermita. Mi maestro ofrecía su amparo y guía eterna. Sin embargo, muchos discípulos no mendigaban, más bien un mezquino bálsamo para su ego. Y era así como partían, prefiriendo en lugar de la humildad, las incontables humillaciones de la vida. Los ardientes rayos de mi maestro, la clara y penetrante luz de su sabiduría, eran demasiado poderosos para sus dolencias espirituales. Ellos buscaban un maestro de menor estatura, quien bajo su sombra aduladora les permitiera el plácido sueño de la ignorancia. Durante los primeros meses junto a mi maestro solía yo experimentar un sensible temor a sus reprimendas,
Pronto descubrí que sus vivisecciones verbales eran practicadas exclusivamente en quienes como yo habían solicitado recibir su disciplina. Si cualquier estudiante herido protestaba al Sir Yugestar sin ofenderse, guardaba silencio. Jamás había ira en sus palabras, sino solamente una impersonal sabiduría. Las reconvenciones de mi maestro no se dirigían a los visitantes eventuales, a quienes rara vez señalaba sus defectos, ni siquiera los más notables. Pero hacia aquellos estudiantes que buscaban su consejo, Sir Yugestar sentía una verdadera responsabilidad. Y valiente es, en realidad, el gurú que emprende la obra de transformar el crudo mental del ego impregnado de materialidad. La valentía de un santo proviene de la compasión que siente por los seres desconcertados por Maya, quienes a causa de su ceguera caminan por el mundo dando traspiés. Cuando hube abandonado todo resentimiento interno, encontré una considerable disminución de mis castigos. De una manera muy sutil, el rigor de mi maestro se transformó en una relativa clemencia. Con el tiempo, derribé todas las murallas de racionalizaciones y reticencias subconscientes, tras las cuales la personalidad humana se exuda. La recompensa fue una espontánea armonía con mi gurú. Entonces comprendí que era confiado, considerado y calladamente afectuoso, aunque no solía ser demostrativo ni expresar verbalmente su afecto. Mi propio temperamento es principalmente devocional. Fue desconcertante para mí al comienzo descubrir que mi gurú, saturado de Jnana, pero aparentemente privado de Bhakti, se expresaba solo en términos de una fría matemática espiritual. Pero cuando me adapté a su naturaleza, descubrí que no había disminución, sino incremento en mi devoción a Dios. Un maestro enteramente realizado es plenamente capaz de guiar a sus discípulos a lo largo de las líneas esenciales del carácter de cada uno de ellos. Mi relación con Sir Yugestar era, en cierto sentido, inarticulada, y sin embargo estaba imbuida de una oculta elocuencia. A menudo solía yo descubrir su silenciosa huella impresa en mis pensamientos, lo cual hacía innecesaria toda expresión verbal. Sentado calladamente a su lado, yo sentía como su plenitud se volcaba apaciblemente sobre mí. La imparcial justicia de Sir Yugestar fue notablemente demostrada durante las vacaciones de verano, al término de mi primer año en la universidad. Yo había estado ansiando la oportunidad de pasar algunos meses ininterrumpidos en Serampore al lado de mi gurú. Puedes quedarte a cargo de la ermita. El maestro estaba contento del entusiasmo que le demostré a mi llegada. Tus obligaciones serán la recepción de los huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar, un joven campesino del estado de Bengala, fue aceptado 2 semanas después para su entrenamiento en la ermita. Notablemente inteligente, se ganó de manera rápida el afecto de Sir Yugestar, quien por alguna razón insondable era muy considerado con el nuevo residente. Mukunda, deja a Kumar que tome tu puesto y ocupa tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro me dio estas instrucciones un mes después de la llegada del muchacho. Exaltado a la dirección de la ermita, Kumar empezó a ejercer cierta tiranía doméstica. En callada rebelión, los otros discípulos continuaron buscando diariamente mis consejos. Mukunda es insoportable. Usted me hizo supervisor y sin embargo los demás le buscan y le obedecen a él. 3 semanas después de su nombramiento se quejaba Kumar así ante nuestro gurú, a quien pude escuchar por hallarse en una habitación continua. Por eso le asigné a él la cocina y a ti la sala. De esta manera te has dado cuenta de que un buen líder debe tener el deseo de servir y no de dominar. El frío tono de la respuesta de Sir Yugestar pareció enteramente nuevo a Kumar. Tú querías el puesto de Mukunda, pero no has podido sostenerlo con mérito. Regresa pues a tu antiguo puesto de ayudante en la cocina. Después de este humillante incidente, mi maestro volvió a asumir su primera actitud de suave indulgencia hacia Kumar. ¿Quién puede responder al misterio de la atracción? En Kumar descubrió nuestro gurú una hermosa fuente, la cual, sin embargo, no fluía para sus discípulos. Aun cuando el nuevo aspirante era ostensiblemente el favorito de Sir Yugestar, yo no me sentí nunca lastimado. La idiosincrasia personal, que incluso los maestros poseen, presta una rica complejidad a los juegos de la vida. Por naturaleza,
No se ha inclinado a dejarme dominar por un detalle. Yo buscaba de Sri Yukteswar un beneficio muy superior a las alabanzas externas. Kumar me habló cierto día en una forma injuriosa, sin razón alguna, y yo me sentí profundamente herido. Le dije: tu cabeza se envanece a punto de la ebullición. Y añadí una advertencia cuya verdad intuitivamente sentía: salvo que modifiques tu conducta, algún día te pedirán que abandones la ermita. Riendo sarcásticamente, Kumar repitió mis frases a nuestro gurú, quien acababa de entrar en la habitación. Casi seguro de que me iba a reprender, humildemente me retiré a un rincón de la habitación. Tal vez Mukunda tenga razón. La réplica del maestro al muchacho brotó con desusuada frialdad. Un año más tarde, Kumar partió a visitar el hogar de su niñez. Con ello hacía caso omiso de la desaprobación de Sri Yukteswar, quien nunca controlaba autoritariamente los pasos de sus discípulos. Pero cuando Kumar regresó a Senampore pocos meses después, un gran cambio nada grato se había operado en él. El imponente Kumar, de sereno rostro resplandeciente, se había evaporado. Solamente un vulgar campesino se hallaba ante nosotros, un sujeto que durante su ausencia había adquirido múltiples vicios. El maestro me llamó y, descorazonado, me hizo saber que este muchacho era ya incapaz de seguir la vida monástica en la ermita. Mukunda, dejo a tu cuidado comunicarle a Kumar que debe abandonar la asana mañana. Yo no puedo hacerlo. Las lágrimas asomaban a los ojos de Sri Yukteswar, pero se controló rápidamente. Este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado y no se hubiera mezclado con compañeros indeseables. Ha roído mi protección y el cruel mundo aún deberá continuar siendo su maestro.